días, buenas tardes o buenas noches a todos los historiadores y público que nos acompaña en esto que llamamos Miscelánea Histórica 21. Las generaciones de humanidades de la facultad, extinta Facultad de Humanidades, que han egresado y que pues nos están acompañando en lo que es este programa. Doy la bienvenida a los que formamos parte del equipo, nuestro camarógrafo y director hoy de la producción, el licenciado Rafael Aguirre, el técnico que nos está también acompañando, Mateo Salazar, desde vía remota, Óscar Lorenzana, a quien enviamos hoy un saludo, que se mejore, es nuestro ingeniero de sonido, y bueno, el doctor Jaime García, que aquí también está con nosotros. Y bueno, tenemos pues nada más y nada menos a una persona que ha dedicado una gran parte de su carrera, de su profesión, al saber histórico, a la generación de saber histórico. Y bueno, pues es un gusto para mí estar desde su casa, en la cuna del zapatismo, en Anenecuilco, Morelos, y damos la bienvenida a mi estimado amigo Ejecal Dante. Muchas gracias, Aguilar Domínguez. Perdón. Bueno, asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital de Morelos, pertenecientes al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, Dante, pues el fin de todo ello es, primero que nada, saludarnos nuevamente como egresados, claro, pero fundamentalmente hablar contigo acerca de estas vicisitudes que hemos tenido respecto a nuestra formación y profesionalización en el campo de la historia. Y bueno, como compañero tuyo, como compañero de batalla de varios ya décadas, 2 décadas casi egresados, pues hay algunas preguntas que quizás nunca nos hicimos y que el día de hoy en esta entrevista pues son parte fundamental de lo que es la reflexión que queremos llegar a cabo contigo, ¿no? Nos conocemos de hace tiempo y considero que ninguna vez te pregunté, o tal vez nos preguntamos, ¿cómo llegó Dante a la Facultad de Humanidades? ¿Por qué historia? Muchas gracias a todos ustedes por su atención y especialmente por la visita que me realizan. Un grato merecimiento para mí recibirles a mi casa, aquí en Anenecuilco, y que quede claro que yo no soy de Anenecuilco, sino todo lo contrario, Anenecuilco es mío. Y otra cosa, no solamente somos egresados, yo soy regresado. También. Sigo estando, me gustó tanto la UAM que sigo estando ahí, trabajando, ahora ya como docente, como académico. No soy catedrático, ni me gusta que me digan catedrático, porque no suelo entrar a las catedrales a dar clases. Las únicas ocasiones que he entrado a las catedrales es para ver qué me puedo llevar. Soy un simple personal académico. Es cierto que soy doctor, pero lo doctor no me quita la condición de ser un simple plebeyo ilustrado. ¿Cómo llegamos a ¿Cómo eso? llegué a la Facultad de Humanidades? Entonces, Escuela de Humanidades. Pues llegué tarde, la primera clase era a las 8 de la mañana y llegué a las 8:20, para variar, al curso inductivo. ¿Por qué historia, Dante? Porque en mi caso, yo sabía que de por sí, desde muy pequeño, yo sabía que me iba a dedicar a la historia. Siempre fue algo que me apasionó. No solamente me gustaba, realmente me apasionaba la historia. Fui un lector muy precoz. A los 4 años de edad empecé a leer todo lo que leía. Digamos que mi hiperactividad, que me detectaron de pequeño, la enfoqué en las lecturas. Leía todo lo que me podía encontrar, especialmente el periódico La Jornada cada semana, y revistas de interés, sobre todo revistas políticas y algunos artículos históricos. Obviamente pues también depende mucho el lugar en el cual me encuentro. Y fíjate que vivo en un pueblo histórico. Exactamente. Exacto. Eso es lo que te iba a señalar, un pueblo histórico, pero siempre pretendemos, los que salimos de alguna prepa, buscar una carrera, ¿no? A veces nos encuentra, y en ese sentido yo creo que a ti te encontró, como bien señalas, desde pequeño, porque si hay momentos clave de lo que hemos vivido como
estudiantes de una universidad, entendemos que hay dentro de la licenciatura algunas etapas, algunas épocas que nos cambian esta visión que teníamos, ¿no? ¿Cómo cambió la Facultad de Humanidades tu visión de lo que era esa idea que te hiciste desde pequeño sobre la historia? ¿Algo cambió? Demasiado, me cambió demasiado porque me enseñó que la historia podía ser un ejercicio de una profesión, totalmente, de nivel, alto nivel académico. Y fue un compromiso más que una virtud, ha sido un compromiso de vida. Dedicarme a lo que más me gusta, que es la historia. Yo no lo siento como un trabajo, lo siento como una especie de disfrute. Es para mí un privilegio dedicarme a esta noble profesión, a lo que denominábamos con el colega Mark Bloch el oficio de historiar, o lo que yo le digo la talacha histórica. Así hablando ñeros. Yo tenía muy claro desde que salí de la secundaria en 1995 y entré a la preparatoria que yo quería estudiar historia. Simplemente quería yo dedicarme a estudiar materias de historia a nivel superior. Dije que nunca me iba a dedicar a estudiar. No quise heredar los despachos o contables de mis tías, porque además me iba a sentir obligado a realizar algo que no estaba yo dispuesto. Yo quería estudiar historia, aunque me dijeran que me iba a morir de hambre y que me iba a quedar sin chamba. Y por ejemplo no quise estudiar en la UDLA historia del arte, porque además ni soy pequeño burgués, ni me interesa la historia del arte, son esoterismos. Y fíjate que mi tercera pregunta va muy ad hoc con lo que señalas. Estaba pensando platicando con el doctor Jaime, que te podría preguntar, y veo que lo combativo viene como de familia, del terruño, del lugar, de la localidad donde tú radicas. Y hay un libro que seguro en alguno de tus andanzas de licenciatura has tenido en tus manos, has tenido los fragmentos, no sé. Se llama Combates de la Historia, por la historia, perdón. De Luciano Ferrer. Exactamente, obviamente haciendo también alusión a Bloch, ¿no? Sí, claro que sí. Y en ese señala que la historia es un medio de organizar el pasado para impedirle que pese demasiado sobre los hombros de los hombres. ¿Qué dices? Pues mira, qué mejor que la historia pese sobre los hombros de nosotros los hombres y de los seres humanos, porque pues finalmente sabemos que la historia es una responsabilidad más allá de cualquier otro tipo de situación. La historia es una responsabilidad de identidad que nos forma culturalmente. Nosotros como personas somos productos sociales y productos culturales. ¿Y cómo le pesa la historia, nuestro pasado, a estos mexicanos del siglo XXI? Los actuales mexicanos del siglo XXI, o la llamada generación cristal, tal vez a eso te refieres. Sí, a nosotros los mexicanos del siglo XXI, ¿cómo nos pesa nuestra propia historia? Bueno, buena pregunta, me interesa, porque aunque estamos en el siglo XXI, tú y yo no somos mexicanos del siglo XXI, somos todavía del siglo anterior. Y tenemos mucho anclaje, precisamente. La definición de nuestras perspectivas y de nuestras aptitudes y actitudes vienen desde el siglo pasado para nosotros. Nosotros tenemos todavía, afortunadamente, somos esa especie de generación bisagra, que tuvimos la oportunidad de transitar de un siglo a otro. Recuerdo, por ejemplo, la forma en que se nos enseñaba la historia, como materia, en los niveles básico, en los niveles medio, básico y medio superior. A mí me molestaba muchas veces que mis profesores de nivel medio, básico y medio superior fueran tan patrióticos y tan nacionalistas. Alguna vez me atrevía a comentar que por qué mis maestros eran tan patrióticos y tan nacionalistas. Me costó que me eliminaran de la asignatura en bachillerato, me mandaran directamente a extraordinario. Y me fui el semestre sin ningún problema, porque de todos modos aprobé con 9 en extraordinario. Y todo por ser crítico. Además, siempre tuve la ventaja de ser autodidacta. Una pregunta ahí, hablaste de 1995, todavía no existía Humanidades. No, 1995, perdón. Entonces la cuestión es, ¿cómo fue que te acercaste a Humanidades y todavía no existía? Buen punto. Yo salí en la secundaria en 1995 y entré a la preparatoria en 1995 y el 98, pero no tenía seguro en dónde iba a hacer la licenciatura. Me acerqué a la UAM porque en primera mi bachillerato de origen era la preparatoria diurna de Cuautla. Entonces ahí nos preparaban directamente para los bachilleratos terminales. Yo elegí sociales porque además pertenecí yo a la raza brava de sociales. Teníamos incluso un círculo de lectura sobre la reflexión sobre la Revolución Cubana y los impactos
en la modernidad del siglo XX. En aquellas épocas, en 1996-1997, llegábamos al bachillerato con cabello largo, boina y botas. En esa época todavía no me brotaba la barba. Yo quería en esa época que me brotara la barba y llegar con puro. Como el camarada Fidel o como el camarada Che, como Ernesto el Che Guevara, pero no se podía porque no teníamos todavía barbas. Pero sin embargo, si éramos críticos, teníamos por ahí una actitud un tanto combativa. Reflexionábamos bastante sobre los movimientos sociales en el siglo XX, especialmente en Morelos. Tuve la fortuna de contar con algunos profesores en bachillerato que venían de luchas sociales de finales del siglo XX, por lo menos en el nivel regional del estado de Morelos. Y como me fui acercando a la facultad, porque la facultad se crea en 1996-97, entonces cuando yo iba a egresar de la preparatoria fui buscando una opción para estudiar licenciatura en Historia. La UAM no la tenía en un principio, entonces me acerqué primero a buscar en dónde la teníamos. La tenían, recuerdo solamente, la UAM del Estado de México. Tengo un tío que vive en Toluca y había platicado con él de irme a vivir para allá, con él para estudiar. Y también lo tenía en la UNAM, pero solamente en un sistema semiabierto, los sábados. Dije que no, yo definí que no me interesaba ir a tomar clases de manera ininterrumpida. Yo quería un sistema escolarizado. En aquel entonces, en la oficina de orientación educativa de la preparatoria de Cuautla, pregunté a mis entonces coordinadores educativos que cuál era la posibilidad de estudiar historia en la UAM. Me dijeron que se acababa de fundar una escuela donde estaban ofertando licenciaturas nuevas como filosofía, antropología y historia. Dije, yo quiero saber de qué trata. Me consiguieron trípticos de información y después fui hasta el campus Chamilpa. Me acompañó una tía en 1997 y precisamente conocí lo que era la entonces Escuela de Humanidades, que estaba iniciando con la generación del proyecto, la generación 0, a la cual tú perteneces, Omar. La generación 0, la generación 1. La generación del 97 les llamamos nosotros a ustedes. Exactamente, sí. Y entonces yo estuve listo para entrar a la generación del 98, la segunda generación de humanidades. Todavía recuerdo mi número de ficha y mi número de matrícula. Me presenté a realizar todos mis trámites. Y recuerdo que incluso realicé mi examen de ingreso con muy buena puntuación. Lo que muchos compañeros que estaban haciendo sus exámenes se complicaban demasiado. Yo me estaba riendo porque yo podía ubicar perfectamente la imagen de Lenin dirigiendo su mensaje a los bolcheviques, que venía como una imagen que había que detectar históricamente en el examen de ingreso a la OEM. Yo veía que la gente, mis compañeros, pues normalmente no tenían el perfil histórico, los que estaban ahí. Yo venía súper atascado pues no solamente de ideas bolcheviques, sino hasta de malicia histórica. Y entonces decidí que efectivamente ese era mi lugar, porque además me permitía tener la autonomía. Además, como ya venía del sistema de bachilleratos de la UAM, podía seguir teniendo el cabello largo, mis 5 aretes en aquel entonces, y fumar cigarros sin problema. Entonces decidí que me iba a dedicar precisamente a estudiar en la entonces Escuela de Humanidades. Pero los profesores que te tocaron no eran como muy revolucionarios. Efectivamente, me tocó todo lo que le llamábamos nosotros la colonia. Estaba lleno de la plana mayor de españoles. Además, personas muy profesionales, altamente capacitadas. Un nivel muy alto, académico. Cuestión que realmente yo desconocía y que me sorprendió porque me di cuenta que eran personas jóvenes que estaban súper capacitadas, muy profesionales para el ejercicio histórico. Más que el histórico, para el ejercicio interdisciplinario, humanístico. Así tuve personas muy profesionales, tanto en antropología, en filosofía, en letras hispánicas. Y no necesariamente eran tan revolucionarios, pero sí eran personas muy profesionales en su oficio. ¿Y qué tanto te modificó eso tu forma de pensar? Se me quitó el discurso de barricada, como bien me lo dijo una vez el doctor Horacio Cerruti en el 5º semestre de la licenciatura en Historia. Me dijo, es que Dante, no puedes andar todo el tiempo lanzando discursos de barricada. Y si los vas a lanzar, las arengas de barricada no se lanzan en los escritos. Esos guárdalos para cuando tengas que ir a la acción colectiva. Ahora no. En tus reportes de lectura no hagas discursos de barricada. Y pues sí tuve que aprender a moderar un poco mis ánimos exaltados. Yo creo que lo que señalas es algo que poco a poco se te va dando en la preparación de licenciatura. Y es la aparición de lo que es una metodología y una teoría que finalmente es lo que forma el saber histórico como saber científico. Y ahí es donde nos moldeamos como profesionales, ¿no? ¿Tú qué dices respecto a ello? Efectivamente,
fue no un shock, pero sí fue una especie de ajuste de disciplinario muy fuerte. Recuerdo todavía cuando en segundo semestre me entregaban mis reportes así, llenos de tinta roja, obviamente por las faltas de ortografía que tenía. En aquella época no sabía ni siquiera utilizar el Word. Entonces todavía redactaba en máquina automática, mecánica. Y además tuve que pulir mi capacidad disciplinaria para hacer lecturas y argumentos, sustentar los argumentos de manera disciplinaria, no solamente lanzando esos antiguos discursos de barricada. Tenía que sujetarme a una metodología histórica, a la cual debo bastante, no solamente la disciplina, sino también el oficio. Agradezco mucho al doctor Ernest Sánchez Santiro, que nos marcó a toda la facultad, especialmente a los egresados de historia, con esa capacidad que tenía para transmitirnos la disciplina histórica como un oficio profesional. Y precisamente recuerdo muy bien que fue una etapa de mucho forjarme, mucho en la actitud y en la aptitud. Recuerdo los estreses de pasarme 5 de los 7 días a la semana, especialmente redactando y puliendo mis formas de expresarme. Además, yo tenía que viajar diariamente desde Anenecuilco hasta Cuernavaca a tomar clases. Nunca me quedé entera en Cuernavaca, siempre viajaba diariamente, entonces se me hizo una especie de hábito. Viajar en el autobús, leer en el autobús, llegar súper fresco con las ideas frescas después de la lectura de hora y media en el autobús. Y regresar de clases para presentarme a redactar toda la tarde y parte de la noche, hasta la medianoche. Digamos que entonces me formé intelectualmente una especie de Disciplina. Más allá de disciplina, una especie de acondicionamiento mental, de mucha exigencia. Y no lo niego, algunas veces hemos tenido que ingresar algunas drogas líquidas de la posmodernidad, un poquito de cafeína. La intención del programa de Miscelánea 21 es rescatar y difundir a los investigadores egresados y, como dice Dante, regresados a la UAM, porque hay muchas cosas que se han quedado en el olvido. Las tesis, por ejemplo, el caso de esta tesis es muy importante, que tiene el título Enrique Rodríguez el Tallarín, la denominada Segunda Cristiada en el Estado de Morelos, 1934-1938, con la que se recibió de licenciado en Historia de Arte. Es un trabajo desconocido, pero muy interesante, que si se da a conocer, se van a dar cuenta todos ustedes de que revoluciona la historia que tienen del Estado de Morelos, en particular de la parte oriente del Estado de Morelos. Y pues ya que vamos a entrar en materia sobre este asunto, Dante, ¿cuál fue el papel histórico del Tallarín en la región de Morelos? ¿Y quién es el Tallarín? Bueno, ¿quién fue Enrique Rodríguez el Tallarín? Yo tuve referencias del personaje a partir de la memoria oral de mi familia materna. Enrique Rodríguez el Tallarín era pariente de mis bisabuelos maternos. Era un ranchero con antecedentes de zapatista revolucionario de la región del municipio de Tlaltizapán, vecino de la Sierra de Huautla, al sur del valle de Cuautla, Milpas. Fue un guerrillero que se levantó en armas 20 años después, prácticamente 15 años después del final de la revolución zapatista. Y me interesaba mucho conocer el tema porque, como vuelvo a insistir, la memoria oral de mi familia materna es bastante tradicional, porque nos permite identidad, por lo menos colectiva, grupal, en mi caso, de la identidad familiar. Recuerdo que yo le prometí a mi abuelo materno, que yo trabajando siendo historiador, iba yo a estudiar los temas que él me comentaba. En algún momento su memoria me comentó que cuando él era pequeño había visto alzados y guerrilleros durante su infancia en el municipio de Tepalcingo. Me voy a desviar un poquito, porque me llama la atención esta cuestión de la historia oral que es tan criticada. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú vienes de la raíz de la historia oral, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión para, pues, despertar la curiosidad de las gentes que tienen tantos familiares aquí en Morelos y que sería interesante conocer sus propias historias. Bueno, antes que nada, la historia oral pues sí ha sido vilipendiada especialmente por una especie de fobia academicista que quiere encontrar todo
todo vestigio histórico, simplemente en documentos. Cuando, como bien lo marca Walter Benjamin en las tesis sobre la historia, los historiadores en la forma de hacer historia somos transgresores por oficio, somos autoritarios, y hasta intransigentes. Sin embargo, la historia oral para mí es una herramienta de mucha utilidad, siempre y cuando la podemos contrastar con una forma con documentos que respalden algunos elementos que nos permitan contextualizar la información oral, los testimonios. Esta tesis del tallerín no hubiese podido ser una realidad si yo no hubiese dedicado un poquito de mi experiencia formativa, como las visitas de campo, los trabajos de campo, la recopilación de testimonios audiovisuales y después el contraste de los testimonios con los documentos históricos que pudieran situar o contextualizar a los informantes a quienes tuve la oportunidad de entrevistar. Quiero hacer un comentario, porque Dante nos donó al Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos un archivo de un general, que son documentos, un coronel zapatista, una serie de documentos escritos que corroboran los dichos, ¿no? ¿Quieres hacer algún comentario sobre ese archivo? Claro, tuve la oportunidad de conocer a los descendientes del extinto coronel Daniel Roldán Pérez, de la comunidad de San Rafael, Zaragoza, un antiguo zapatista que había pertenecido a los días finales del asesinato de Emiliano Zapata, había pertenecido a su escolta personal, el entonces coronel Daniel Roldán Pérez, quien después, incluso después de 1919, después del 10 de abril de 1919, es decir, se pacificó, pero hasta cierto punto, como muchos ex revolucionarios. Y sin embargo, Daniel Roldán levantó una guerrilla en 1942. Es decir, fue una especie de zapatista que nunca se rindió. Se rindió en lo legal, pero en los hechos siguió teniendo prestigio y liderazgo social. Tanto que pudo reunir un grupo de jóvenes guerrilleros para el año 1942-43, con los cuales inició una guerrilla rural para oponerse en 1942-44 al servicio militar obligatorio que se imponía por las condiciones de México haber entrado a la Segunda Guerra Mundial en 1942-1944. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención era que por qué habían existido, quiénes eran los grupos guerrilleros que existieron después de la Guerra Zapatista. Se supone, como nos decía la historia oficial, o las trampas de la historia institucional, que Morelos, después del asesinato de Zapata, hubo reparto agrario, y después vino el progreso, la modernidad, y todavía estaba en paz, y me encontré que no es cierto, que existían muchas contradicciones. Había habido levantamientos armados, y entonces fue mi tarea decidir, investigar, a partir de dónde había descontento, y por qué había habido levantamientos armados. Y desde entonces tuve la convicción de dedicarme a hacer historia subversiva. Y siempre lo he dicho, que tengo instintos de chacal historicista, porque mis temas siempre van saturados de muerte, violencia, muchos balazos, sangre. Bueno, aunque tú ya regresaste al tema, el término Segunda Cristiada, ¿de dónde proviene y más o menos qué periodo abarca? El término Segunda Cristiada es un concepto mal denominado, pero sin embargo es también un buen motivo para disputar argumentos con el autor clásico de la Cristiada, con Jan Meyer, quien había realizado un trabajo clásico, historiográfico, de los movimientos posteriores a la Revolución en México. Él encasillaba que muchos movimientos armados habían estado en el periodo de 1926 en adelante hasta 1935, en lo que él denominaba las guerras cristeras, especialmente para los escenarios del occidente y del norte de México. Incluso logró detectar que en algunas regiones del centro-sur, el antiguo escenario zapatista, habían existido antiguos zapatistas o revolucionarios que se habían levantado en armas, supuestamente apoyando al movimiento cristero para combatir a los gobiernos posteriores a la revolución. ¿Cuáles son los orígenes entonces del movimiento del Tallarín? El movimiento revolucionario, la rebelión armada de Enrique Rodríguez el Tallarín. El Tallarín es apodado porque sí era su apodo local. Como en todos los pueblos del sur, la cultura suriana es una cultura localista, hasta vulgar, pues si lo queremos ver. Todos tenemos apodos en las comunidades. Es una forma de identidad.
En este caso, los tallarines. Enrique Rodríguez era el hermano menor del general Marcelino Rodríguez. El tallarín y sus hermanos los tallarines. Por su complexión física, muy altos, blancos y delgados. Habían sido revolucionarios desde la primera fase de la guerra zapatista en 1911. Incluso Enrique Rodríguez había sido un niño zapatista. Se fue a la revolución al cumplir 11 años de edad. Se va de manera clandestina y se une a la brigada de sus hermanos. Incluso en la revolución milita durante 10 años. Logra el grado de coronel. En la brigada de sus hermanos, los hermanos Rodríguez, la brigada Rodríguez que tuvo una zona de acción en la frontera Morelos-Puebla. Especialmente su cuartel se encontraba en Socalpan de Milpas. Todos estos datos yo los pude obtener a través de historia oral. Testimonios que me comprobaban precisamente el acercamiento a los territorios. Porque para conocer la historia hay que acercarse al territorio. Pero el origen, porque se supone que ya, tú mismo lo dijiste hace rato, que ya se había hecho el reparto agrario. Y está exactamente en esa frontera del primer reparto agrario, que termina más o menos en 1930. Entonces a mí me llama la atención cómo es que se origina este movimiento cuando se supone que ya habían repartido la tierra. Buena pregunta. Específicamente, si habla de un movimiento, hablamos de un reparto de tierra, pero el reparto agrario en Morelos no tiene una fase, es un periodo de varias fases. Y hay que decirlo, el primer reparto agrario se reparte en 1922 a 1924, especialmente como una especie de recompensa para pacificar a los antiguos líderes revolucionarios. Y sin embargo, después siguen otros procesos más de reparto. En este caso, los repartos que se realizaron después de los años 20. Hay otra fase más intensa de reparto agrario en 1935, con el cardenismo. Eso afecta a intereses de algunos caciques locales o de algunas autoridades que se encumbraron en el poder político local después de la revolución. Caso concreto en Morelos, algunos caciques que estaban también investidos como autoridades políticas de municipios y de diputaciones locales. Incluso el gobernador de Morelos en aquel entonces, José Refugio Bustamante, nativo de Cuautla, se convirtió en un cacique más, al amparo de los repartos agrarios. Un líder del partido oficial del PNR, un callista más callista que calles. Ahí me resulta la pregunta, ¿por qué relaciones de familias importantes? Está la familia Perdomo y la familia Rodríguez del Tallarín. ¿Cuál es esa relación? ¿Y cómo, en términos históricos, se vuelven a reencontrar? La familia Perdomo como la familia Rodríguez son nativos de una comunidad específica, San Pablo Hidalgo, un pueblo que es frontera entre los municipios de Tlaltizapán, Ayala y Tlaquiltenango. Una población estratégicamente clave y muy importante durante la guerra zapatista, porque ahí fue el primer cuartel general del Zapata. San Pablo Hidalgo, una antigua colonia agrícola militar, fundada por ex veteranos de la guerra de intervención francesa, en terrenos afectados a la antigua hacienda de Temilpa. Precisamente una colonia fundada en el Porfiriato, para establecer un modelo de pequeños propietarios rancheros en una dinámica capitalista. Es decir, un enclave productivo en lo que antiguamente habían sido tierras de comunidades del sur de Morelos. Establecer una especie de colonia productiva con una lógica capitalista para formar una especie de pequeños rancheros farmers que sin embargo van a entrar en disputa con los recursos territoriales, con las haciendas que se van estableciendo al sur de Morelos, especialmente la hacienda de Chinameca, a partir de la década de 1890 y el principio del siglo XX, 1900-1906. Es decir, la familia, el origen de Enrique Rodríguez el Tallarín y su familia son pequeños rancheros propietarios. Asimismo, compartían esos orígenes con algunos de los primeros líderes del zapatismo, pequeños rancheros propietarios de los pueblos del estado de Morelos, pueblos libres. El propio Emiliano Zapata era pariente de la familia Rodríguez. Era una especie de clase social media en las comunidades. Y aquí vámonos al marxismo un poquito, para hablar sobre el conflicto de clases sociales. Como siempre, San Carlitos Marx nos ilumina para hablar de que hay conflictos más allá, conflictos sociales más allá de lo que la visión histórica tradicional nos quiere fijar. Encontré que había conflictos por la disputa de los recursos territoriales,
que desencadenaron una guerra total a partir de 1911 y que sin embargo no solamente formaron procesos revolucionarios, sino también formaron próximas generaciones de personas descontentas, personas que habían heredado toda una tradición y una disciplina combativa, como Enrique Rodríguez, un niño que interrumpe su infancia para irse a empuñar las armas y lanzarse a la revolución a los 11 años de edad. ¿Cómo se forma? No es una persona que se forma académicamente en la escuela para ser parte de la sociedad productiva. Él se forma como un revolucionario. Su genética es de revolucionario totalmente. ¿Qué es lo que aprende a los 11 años? A combatir. Obviamente que a los 20 años, cuando termina la revolución, él es un excelente guerrillero, es un líder natural, es un agente de armas. Este tipo de personas no solamente quedaron aquí en Morelos, quedaron en todo el país. Son los resultados de una escena de armas, de levantamientos armados que van a marcar no solamente la escena rural, sino la escena misma de toda la sociedad mexicana, desde 1900 hasta 1940. Y aquí recuerdo mucho las recomendaciones que me hizo en algún momento Alan Knight en un congreso internacional, cuando me dijo: Dante, tienes que tener muy en cuenta que vas a trabajar generaciones de personas revolucionarias que no terminaron de ser activos hasta 1940. Y así entiendo precisamente el papel de Enrique Rodríguez el Tallarín como un líder nato, un líder revolucionario, un líder de armas. Algunos otros, como sus primos, los Perdomo, decidieron ser políticos, heredaron los beneficios políticos de la revolución. Y sin embargo, ¿eran primos? Venían siendo parientes. Además eran paisanos del mismo pueblo. Digamos que en el caso de Enrique Rodríguez, él decidió mantener su prestigio como hombre de armas. Y sin embargo, en el caso del Pidio Perdomo, decidió convertirse en un hombre de Estado, una especie de político local, que después incluso sirvió a la institución armada, fue militar. Eso me llama mucho la atención. Es decir, hay dos caminos aquí, vamos a ir dos familias que tienen el mismo origen. Uno que sigue siendo revolucionario y el otro que va a seguir, pues vamos a decir, se va a institucionalizar, claro, porque incluso después es gobernador, ¿no? Sí, es un premio que le dan por su persona, precisamente por sofocar la rebelión del Tallarín. Lo que le ofrecen es la gobernatura de Morelos. Ok. Un poquito sobre el conflicto militar, porque ahí sí parece que lo pasamos de lado y no sabemos qué pasó, cómo se inicia, cuáles fueron algunas de las acciones más importantes y cuál sería el final de ese momento. Exacto. Vámonos a los muertos, a los muertitos y la sangre. La rebelión de Enrique Rodríguez el Tallarín es un movimiento que inicia como una disputa personal entre el Tallarín, entre el general Enrique Rodríguez, que me atrevo a decir que el último general zapatista que se levantó en armas. Se levanta en armas precisamente el 24 de septiembre de 1934 en Tepalcingo, Morelos. Toman la plaza de Tepalcingo y se pretende en un principio ejecutar al presidente municipal de Tepalcingo, en aquel entonces Luis Mariscal, un cacique que venía atentando en contra de los repartos de tierra y venía atentando en contra de los veteranos de algunos veteranos locales revolucionarios de Tepalcingo y de la región. Políticos encumbrados, ex revolucionarios precisamente, pero institucionalizados, con muchos objetivos siniestros, entre estos compadrazgos como los de el entonces presidente de Tepalcingo, Luis Mariscal, un cacique contrario a los repartos agrarios, en contubernio con el entonces diputado local Jesús Gutiérrez de Jonacatepec, en contubernio también con el gobernador José Refugio Bustamante, un callista, anticardenista, como gobernador de Morelos 1934-1938, que se habían encargado precisamente de siguiendo instrucciones del callismo, de sembrar todo tipo de inestabilidades al siguiente gobierno, que era el gobierno de Cárdenas. Hay una inestabilidad política a la cual obedecen estos levantamientos y estas inestabilidades políticas en Morelos. Obviamente va a haber sectores que no van a soportar la presión de estos caciques o de estas personalidades políticas y el poder que ejercen. Un despotismo revolucionario. Y habrá personajes con prestigio y con experiencia armada que van a revolucionarse realmente. Hablaste de Cárdenas y estamos en el periodo de Calles y el periodo de Cárdenas, bueno, del Maximato y de Cárdenas. La transición. Sí, entonces ahí con Cárdenas, ¿cuál es el papel que juega Cárdenas
en este tipo de movimientos revolucionarios en Morelos, a un lado de la capital? Perfecta pregunta. Pues si alguien sabía precisamente jugar con dos manos y jugar con múltiples propósitos, pues era el general Cárdenas. Tanto que lo he soñado jugando ajedrez conmigo y platicando sobre el Zacatepec. Pero sí le he llegado a alucinar. Especialmente porque el cardenismo es mi periodo de trabajo, mi periodo de investigación, en el cual estoy más especializado. Cárdenas, lo mismo te solucionaba un problema que te ocasionaba 10. Porque precisamente se trataba de sembrar problemas para después solucionarlos, para encumbrarte con prestigio. Si alguien era más callista que Calles, era Cárdenas. El mejor alumno de Calles fue Cárdenas, precisamente. Tan cierto que lo mandó a Los Ángeles. Así es. Ahí me sale otro personaje interesante, Maximino Ávila Camacho, sí, y la acción de las fuerzas federales en el estado contra el Tallarín. Claro, Maximino Ávila Camacho, un personajazo en aquel entonces gobernador del estado de Puebla. ¿Por qué es importante? Pues porque la guerrilla del Tallarín se movió en toda la frontera Morelos-Puebla. Y también, digamos, un personaje bastante siniestro. Sí. Don Maximino, el general Maximino Ávila Camacho. Hablar de Maximino Ávila Camacho es hablar del demonio, sin pronunciarlo, pero es él. Y además, entendía perfectamente como Refugio Bustamante que los guerrilleros eran una especie de brazo armado que podían servir al mejor postor en su momento. Y también eso es interesante porque el movimiento del Tallarín no es un movimiento aislado. Sí es regional, pero es una región que abarca varios estados. Estamos hablando del estado de Morelos, el estado de Puebla y creo que parte del estado de Guerrero. ¿Cómo ves tú ese movimiento? ¿Por qué no tuvo éxito? ¿O cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a la decadencia? Habría que ver si realmente la rebelión del Tallarín era una rebelión que cayó en decadencia o simplemente fue un desgaste del propio líder. O fue un hartazgo de las autoridades como para hacerle caso. Decir, ya no le hacemos caso y le dejamos, le echamos unos cuantos tiros y que se quede por ahí encerrado en algún cerro. Y no le hacemos caso. Lo que pasa es que en algún momento dejó de ser útil para ciertos gobiernos. Maximino Ávila Camacho, como el gobernador de Puebla, como entonces Refugio Bustamante, gobernador de Morelos, utilizaron a la guerrilla como un pretexto para culpar ciertos crímenes que cometían los mismos gobiernos. Culpaban a los guerrilleros, aunque los guerrilleros ni siquiera estuvieran inmiscuidos. Pero era un buen distractor, la guerrilla. Además hay que decirlo, un guerrillero bastante experimentado, muy eficaz. Sí, porque logró sobrevivir. Tan logró sobrevivir que logró pactar sus acuerdos en sus términos con el gobierno directamente, con el gobierno federal de Cárdenas. Tanto que fue primera plana en los periódicos de la época, la rendición del Tallarín. Me llama también la atención la cuestión de cuando el Tallarín regresa a la vida pacífica, ¿cuál es su acción social y política? Pues era una vida pacífica hasta cierto punto, porque no podía regresar a Morelos. Regresa a la vida pacífica en Morelos un tiempo, pero de inmediato le ofrecen un cargo en la Ciudad de México como supervisor de un mercado. Lo coopta el gobierno y después lo tienen. Me parece que incluso algunos de sus familiares descendientes me comentaron que estuvo después como parte del personal de seguridad de los siguientes presidentes de la República. No sé si fue parte de la Dirección Federal de Seguridad, pero fue un agente bastante prestigiado. Por ejemplo, todavía en la época del presidente Pascual Ortiz Rubio, no, perdón, posterior, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines, en 1952, el Tallarín se encontraba siendo parte de un selecto grupo de ex veteranos revolucionarios al servicio del Ejecutivo Federal. Tanto que por su prestigio le habían mandado en algún momento incluso a pacificar una zona de Chiapas. Yo te tenía una pregunta ahí, pero con lo que me acabas de decir, me abre todo un mundo. ¿Cuál era la relación del movimiento de Rubén Jaramillo con este movimiento que tenía el Tallarín? Pero ya cuando me dices que el Tallarín va a formar parte de los grupos represivos del Estado al máximo nivel, pues me quedan muchas más dudas. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Bueno, incluso el Tallarín nunca estuvo de acuerdo cuando le pusieron en la prensa alguna portada que enseñaban sus descendientes, que
pusieron una portada de la prensa donde decía el único capaz de vencer a Jaramillo, Morelos, es Enrique Rodríguez del Tallarín, y que el general Tallarín, el general Enrique Rodríguez desmintió eso y dijo, yo no voy a ir a combatir a mis paisanos, yo me retiré de Morelos y estoy trabajando en otros asuntos en México. Porque además, obviamente, los zapatistas veteranos se conocían entre ellos. ¿Y hay continuidad del movimiento de Jaramillo con el del Tallarín? No, aquí hay una ruptura, que también lo trabajé en mi tesis de maestría, cuando trabajé en las guerrillas, el ciclo de guerrillas de los años 40 en Morelos. Lo que llamaban la bola chiquita, en que en algún momento le denominaron generacionalmente la memoria de los pueblos, los tallarines, que no tienen nada que ver porque solamente los pueblos en su memoria ancestral en Morelos definieron que todos los alzados después de la revolución zapatista eran tallarines. Pues, De manera errónea, porque el tallarín nada más fue una guerrilla del 34 al 38. Después del 38 no jamás volvió a empuñar las armas en contra del gobierno. pues, Pero Rubén Jaramillo sí tiene otro tipo de dinámica diferente, más un proyecto político muy específico en 1942-43. ¿Quieres agregar algo más sobre la importancia de tu texto, lo que puede traer de la apertura a los ojos de la historia clásica, incluso del zapatismo y del siglo XX en Morelos? Bueno, que quede claro que yo no soy especialista en zapatismo. Tengo muchos colegas y amigos que trabajan en el zapatismo. Yo trabajo exactamente lo que son las secuelas del zapatismo, algunas secuelas, especialmente lo que son los muertos después del zapatismo. Los zapatistas divididos, los que heredaron el Estado de Morelos, los sucesores de Zapata, que lo heredaron para algunos para seguir defendiendo ciertos ideales y otros para atentar en contra de esos ideales. Muchos de estos ideales y de estas confrontaciones precisamente se dieron en el cardenismo y en el siguiente periodo de los años 40. Regresando a una pregunta que hizo Mora al principio, A ver. ¿qué tanto pesa esto para las generaciones actuales de la identidad morelense? Pues es preocupante, para mí me resulta bastante preocupante porque si ni siquiera son capaces de entender un Zapata más allá de lo turístico, ni siquiera un Zapata más allá del morbo, pues menos van a entender como contradicciones a la modernidad, o a lo que de manera clásica se le quiso denominar la modernidad de Morelos. Hubo contradicciones muy serias. Por eso Morelos, la sociedad somos tan contradictorios, porque hubo contradicciones que terminaron siendo menospreciadas. Y sin embargo son contradicciones que a mí me encantan porque tuvieron mucha sangre, balazos, violencia y muertos. Son contradicciones de las cuales nosotros, la generación bisagra del siglo XX al siglo XXI, pues somos futuro, somos producto precisamente. Y del futuro de las próximas generaciones realmente, no diría yo que me preocupa, sino que más allá me siento como una especie de tristeza abrumadora, porque pues ellos, los balazos les espantan. En cambio, por ejemplo, a mí me encantaban una parte de la fascinación por estudiar guerrillas, porque precisamente desde muy chavo, pues siendo habitante de estos pueblos, me enseñé muy pequeño a tirar balazos en el cerro. Es una satisfacción que puedo decir que realmente me fascina. A veces nada más por el simple gusto de echar balazos en el cerro. Ahí, Dante, creo que tocas un punto clave de lo que es esta formación que tuvimos. De la Facultad de Humanidades, la Escuela de Humanidades como nació, se formó de este tipo de personalidades, llamo yo, de las localidades que fueron a estudiar, a buscar una profesión. Y entre ellas encontramos no solo una profesión, sino también una pasión por la historia. Pero ahora que te oímos hablar, si te ve nuestro público del siglo XXI, parecería que nos cuentas una parte de la historia de Morelos que parecería un capítulo cerrado, parecería desconocido totalmente. Incluso indecente. Exacto, como dice, poco moderno, ¿no? a lo que tenemos, ¿no? Pero si un poco uno puede recorrer las localidades, ahorita que veníamos de Talzapán hacia tu pueblo, vemos que hay vestigios, al menos en la parte natural, de lo que son esa historia local y también la lucha de una sociedad que se niega a abandonar los dejos del zapatismo, digo, las ideales del zapatismo, pero que también se encuentra frente a escenarios complicados donde nuestros gobiernos locales no, parece que cada quien jala agua a su molino, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bastante preocupante porque, por ejemplo,
lo que fue la tradición o la identidad subversiva en Morelos. Actualmente está tan pervertida que los que pudieron ser potenciales guerrilleros se convirtieron actualmente en dealers de drogas y de sustancias tóxicas. Hace un rato lo decíamos de broma, pero resultan bastante efectivos. Hay que ver simplemente que algunos, no todos, algunos descendientes de algunos revolucionarios muy exitosos en Morelos ahora son vendedores de sustancias tóxicas. Y es muy lógico que muchas comunidades que tenían potencial subversivo se convirtieron en comunidades que están en una total dinámica de producir sustancias ilegales, porque precisamente los sistemas de gobierno lo que prefieren es el ejercicio del poder, de hacer caer a las poblaciones con potencial subversivo, no solamente una subversión maléfica, sino una subversión de identidad, una cultura una cultura de la resistencia. La han convertido en una cultura de lo prostituible, con mercadotecnias de productos ilegales. Así tenemos que los que pudieron ser algunos líderes de algunos procesos contestatarios simplemente terminan siendo caciques vinculados con los grupos del crimen organizado. La antigua Sierra de Huautla, que se encuentra exactamente en la retaguardia del Valle de Cuautla, donde nos encontramos, que fue un territorio siempre de refugio para las guerrillas. Actualmente es un territorio de alto potencial de producción de sustancias enervantes. Hay una lógica del poder para subordinar y hacer caer en la tentación de la seducción de lo ilegal a los potenciales subversivos. Y estamos perdiendo esa identidad de resistencia que nos había caracterizado por lo menos hasta los años 80 del siglo pasado. Y una resistencia no solo a cuestiones materiales, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con el uso de los recursos, llamemos el agua, tan claves para las comunidades de Morelos. Exacto. Sino también esa pérdida de identidad que finalmente, creo que tu tesis eso señala, ¿no? Sí, tú hablas de balazos y todo ello, pero también rescatas la memoria social de una comunidad que quizás hoy no es ni cabecera municipal de alguno de nuestros municipios, ¿no? O comunidades que han estado prácticamente marginadas de esta centralidad política que vivimos, ¿no? Exacto, y había que ver, por ejemplo, cuántos de nuestros pueblos precisamente no somos cabeceras municipales porque no queremos contagiarnos, no hemos querido contagiarnos de esa centralización del poder municipal y preferimos continuar con nuestros hábitos comunitarios. Una organización más horizontal que vertical. Pues queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento, Dante, y esperamos que para todos los que nos ven y nos escuchan haya sido de su agrado. Como les decimos al principio del programa, la creación del programa Miscelánea 21 tiene la idea de rescatar estas cosas que son tan importantes y que no queden en el olvido, y que podamos rescatar no solamente los textos, sino la sabiduría que tienen nuestros egresados. En el primer programa que vimos el trabajo de Omar, que es un trabajo muy interesante sobre el cine, ahora estamos viendo una historia, como se dijo hace rato, una historia oscura que nos explica nuestro presente. Porque esas comunidades que fueron rechazadas en un momento, que no resolvieron sus problemas, los han venido resolviendo de una manera diferente a lo que incluso han propuesto los gobiernos, ¿no? Pues nuevamente nuestro agradecimiento por ilustrarnos sobre estos textos tan interesantes, no solamente que es la tesis, sino los que se han mencionado a lo largo de la plática. No sé si quieras agregar algo sobre esta situación, la intención de Miscelánea 21. Pues muchas gracias, y antes que nada, gracias por rescatar la palabra y los testimonios de nosotros, la experiencia de algunos que hemos tenido la oportunidad de abrir brecha en ciertos aspectos del quehacer histórico de Morelos. Siempre lo dije de manera hipócrita cuando llegaban las generaciones a la facultad. Decía, es que hay tanto por hacer y somos tan pocos, y seguimos siendo pocos, y todavía sigue habiendo mucho por hacer.
Y seguirá habiendo mucho por hacer, siempre y cuando tengamos la capacidad de entender las contradicciones a la historia oficial. Y demás cuestiones maléficas que se han venido manejando como historias oficiales. Pues esperemos que tengamos una segunda oportunidad, quizá no ahorita en este momento, para ver los progresos del regresado en la maestría y en el doctorado, que nos interesa mucho ampliar nuestro conocimiento, Omar. Y no, y porque también precisamente Miscelánea Histórica no nada más se centra en nuestros egresados, ¿no? Que son estas 21 generaciones, sino también, exactamente, sino también aquellos que han profundizado en el saber histórico. Sabemos que está una tesis de maestría, está una de doctorado, entonces Dante, pues el día de hoy le dimos prioridad a ese primer tú que te formaste en una licenciatura, y la verdad un honor haber estado y compartido esta plática contigo. Le vas a dar la palabra ahora a un tercer egresado, Marco Aurelio, que lo tenemos claro. la próxima. Marco Aurelio Pérez Méndez. Exactamente, entonces, pues bueno, creo que para nosotros también será abrir una puerta para que estos conocimientos, esta memoria, pues llegue también a un público no especializado, ¿no? Pues el día de hoy hemos terminado. A todo nuestro Muchas gracias. público, reciban un cordial saludo de nuestra parte y se despiden de todos ustedes. Omar Salazar. Nuestro invitado. Y allá atrás de cámaras, nuestro director, Rafael Aguirre Temamatla. También su ayudante, Mateo, que está por allá escondido. El de la claqueta. El de la claqueta, Mateo Salazar. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima. Me faltó agregar, por ejemplo, que en humanidades, desde que entramos a la escuela, tanto los que fuimos compañeros y después los que han sido más alumnos, hay una constante que no somos normales. No somos personas normales. No podemos. No podemos. Tenemos una especie de personalidad muy definida para ser anormales. En memoria de doña María del Carmen Domínguez Vergara, mamá de nuestro amigo Dante. Descanse en paz.